Véngase, Norma. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos. Una tarde más de relatos y leyendas. Llueve, truene o llueve, truene o relampaguee. Ahora estamos muy contentos, muy felices porque dimos un giro a la cultura, un giro al conocimiento, a los temas que ya lo habíamos tenido martes atrás con la presencia del Jardín Etnobiológico, que es pues maravilloso, y cómo la maestra que fue a estar con nosotros nos emocionó. Bueno, pues ahora quiero presentarles a la maestra Norma Patricia Piedra. Leticia. Norma Leticia, ¿verdad? Sí, ya le cambié. Suena igual. Norma Leticia, no Norma Patricia. Norma Leticia Piedra. Ella está aquí recibiéndonos este día. Ya nos explicará todos los detalles, todos los pormenores, pero pues estamos muy contentos porque es un espacio acogedor, y sobre todo que a través de este medio de relatos y leyendas del Museo Francisco Villa queremos darle a conocer a la comunidad, a los duranguenses, que tenemos muchos rinconcitos que no conocemos. Este centro que se dedica a la investigación y a la difusión de los ecosistemas, pues es muy importante. A veces hemos tenido oportunidad, y muchos de ustedes han tenido oportunidad, de ir al CIDIR, de ir a otros puntos. Muchos lo tenemos como en mito, más que nada, de decir, vamos al área protegida de la Michilía, donde están los lobos, donde hay animales endémicos que los están pues adaptando para las nuevas, aplicarlos a nuevos ecosistemas, como lo que está ahorita de moda y que vemos en todos los medios, es de que el lobo mexicano volvió a la sierra, de que el lobo mexicano, después de tantos años que fue exterminado, ya lo recuperaron. La especie de lobo es muy difícil que vuelva a poblar por sus condiciones que tienen propias de que son animales de manada, de una sola pareja, situaciones muy especiales del ecosistema. Pero bueno, también tenemos otro ecosistema muy importante, otra zona especial, que es la zona del silencio, donde está también una zona restringida de investigaciones y demás. Tenemos un especialista hoy que nos platicará maravillas y que nos hará vivir. Bueno, a todos los que no conocían este lugar, es muy acogedor. Esta es una aula para platicar, para que nos muestren lo que existe. Luego nos van a pasar a diferentes áreas, pero ya puedo ver aquí, podemos ver una cantidad enorme de plantas medicinales, podemos ver una colección enorme de morrales preciosos de toda la zona indígena, pero acá también vemos arqueología. Acá vemos cerámica, vemos algunos morteros, vestimenta de los grupos tepehuanos y huicholes. También quien se quiera llevar de recuerdo una taza, están a la venta, los apartatextos, tarjetas postales. Bueno, hay muchas cosas que ver, ¿sí? Yo quiero dejarle a nuestra maestra Norma que nos dirija, que nos platique, y estamos todos oídos para aprender alto. La gente que nos ve en la Ciudad de México y nuestros amigos que están allá en Estados Unidos, en diferentes ciudades, que cada vez los saludamos y les mandamos un abrazo desde Durango capital. Bueno, maestra, pues estamos con usted. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos. Me da mucho gusto que los hayan traído a visitarnos. Pues el Jardín Etnobiológico es un proyecto muy nuevo aquí en Durango. En realidad tenemos poco tiempo trabajando, y aquí en el sitio pues todavía menos. Les voy a ir platicando un poquito. Aquí en esta primera lámina pueden ver que pues en el mes de febrero tuvimos nuestro 6º aniversario. Cumplimos 6 años del nacimiento del proyecto, pero aquí en el jardín, que es donde ahora ustedes nos visitan, pues apenas tenemos 2. Y pues ahí pueden ver un poco de todo el trabajo que se realiza en este jardín etnobiológico, que tiene que ver con plantas, con animales, con hongos, con gente sobre todo, porque de ahí la palabra etnobiológico. Etno de grupos, de pueblos, y biológico pues de todos los grupos que tienen vida en el planeta, como nosotros, ¿verdad? ¿Las plantas eran seres vivos? Sí. Sí, claro que sí. ¿Los insectos? Sí. ¿Los hongos? ¿Las bacterias?
¿sí? Entonces, bueno, pues aquí en el Jardín Etnobiológico tratamos de analizar la relación que tienen los diferentes grupos socioculturales en Durango con el resto de la naturaleza. Y digo el resto de la naturaleza porque nosotros pues también somos parte de. Y bueno, pues a ver, yo quiero que ustedes me platiquen desde su formación, desde su experiencia diaria, ¿qué es un jardín? ¿Qué les viene a la mente cuando decimos jardín? Un jardín, pues para mí es un jardín étnico donde la flora reluce, ¿verdad? El elemento que salta a la vista es las plantas, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿todos los jardines serán iguales? ¿O habrá diferentes tipos de jardines? ¿Sí? Hay unos más bonitos que otros, ¿verdad? No, todos son bonitos. Va de gustos a gustos porque hay personas que incluso coleccionan estas plantas africanas que huelen muy feo como a muerto, entonces va de gustos a gustos, ¿verdad? En los conceptos generales, que pues a nosotros nos gusta mucho hablar de definiciones, al final la palabra es lo que nos hace expresar lo que nosotros conocemos, sabemos y necesitamos, ¿no? Una cosa darle la espalda. No se preocupe. Voy a hacer un poquito si más. no me hago para acá, mire. Ya así estamos más. Tenemos que, como nos dice la compañera, pues un jardín es un espacio con plantas. Y hay muchos tipos de jardines. Por ejemplo, ahorita están muy de moda los jardines medicinales, de plantas medicinales que les dicen farmacia viviente. Los jardines para polinizadores, que tienen muchas flores para atraer a los insectos que polinizan las flores, ¿sí? Hay también huertos donde hay plantas que nos comemos, pero también podemos llamar lo que es un jardín que se come, ¿sí? ¿Y qué nos hace diferentes o por qué hay jardines que les llamamos botánicos? Muy bien, entonces, pues como les decía, ya un jardín botánico, la diferencia con un jardín de los que acabamos de mencionar es que en el jardín botánico las plantas tienen un número que las identifica y que ahí tenemos la información de dónde se colectó, si se trajo de algún ecosistema cercano, si la trajo alguien en 1900, ya ven que las plantas viven muchos años, algunas. Entonces, ese número que se le asigna a cada planta es lo que nos hace llamar colección. ¿A ustedes les gusta coleccionar cosas? Sí. ¿Sí? ¿Qué coleccionan? De plantitas. Plantas, monedas, ¿no? Sí, o billetes postales, hace muchos años ¿verdad? Que se usaban, fotografías, ¿sí? Entonces, a los humanos nos gusta entender el entorno a través de muchas maneras, de organizar, de acomodar lo que se parece con lo que se parece, ¿sí? O incluso lo diferente. Entonces, en el jardín botánico, este número curatorial, que se llama así, nos sirve para identificar la información de cada planta que llega al jardín. ¿Y qué hacemos con ese número? Bueno, de todo lo que se puedan imaginar. Registramos cuándo tiene flores, cuándo tiene frutos, si lo visitan algunos animales como hormigas, como mamíferos pequeños, murciélagos. Para eso se puede estar uno ahí viendo la planta sentadito, o se pueden poner por la noche unas cámaras trampa, que son unas cámaras que ven en la noche, ¿sí? Esto nos sirve para entender mejor a la planta. Ustedes saben que para que nosotros entendamos algo tenemos que ser muy observadores. No podemos entender si no tenemos como la mente abierta y los ojos también, ¿no? Debemos de analizar lo que estamos tratando de entender. Y bueno, además en los jardines botánicos, pues de esta investigación que se hace sobre cada plantita, se hacen algunos otros proyectos como de conservación. Si alguna especie está en peligro de extinción en la vida silvestre, los jardines botánicos tienen programas para reproducir estas especies sensibles y en algún momento poder regresarlas a su hábitat, como el lobo, pero con plantas, ¿sí? Y bueno, también para educación. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre un botánico y un etnobiológico? Pues que en el etnobiológico nos enfocamos mucho en cómo los seres humanos utilizamos, no nada más a las plantas, sino también a los animales y a los hongos. Porque ya ven cómo somos, que si algo nos sirve para algo, ya le ponemos más interés. Y
Esto genera que las diferentes culturas tengan un conocimiento acerca del entorno en donde viven. La gente que vive en la sierra donde crecen los hongos va a saber mucho sobre hongos, y la gente que vive en el desierto y donde hay muchas plantas aromáticas va a saber mucho sobre plantas medicinales, por ejemplo. Entonces eso nos hace a los humanos incluso pues estar adecuados a las características de cada ecosistema. Y pues déjenme les platico que siendo México un país que tiene una diversidad altísima en plantas y animales, es considerado el segundo país de ¿cuántos países hay en el mundo? No, 200. No voy a decir una barbaridad, pero son 190 y tantos países. Imagínense de ese número total de países del mundo, el segundo país con mayor riqueza biocultural. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos, además de muchas especies de animales, plantas y hongos, una cantidad importante de grupos indígenas, de grupos originarios que han estado en el territorio. ¿Y cuál sería el primero? Indonesia. Eso nos hace realmente, pues si se ponen a pensar, un punto privilegiado en el planeta, porque tenemos además diversidad lingüística, y algo que nos hace diferentes es que somos un centro de origen de plantas importantes para la gastronomía. México ha sido de donde han nacido muchas plantas comestibles importantes, ¿como cuál? Los quelites. Que por eso nos conocieron. Los quelites, que es un término genérico, Quelite, que le llamamos. Todas las hierbas que El cacao. ¿Sí? Cacao, maíz, frijoles, ¿sí? Tomate. El tomate. ¿Sí? Entonces, somos un centro de diversificación de plantas cultivadas. Todas esas 4 variables nos hacen el segundo país, les digo, con mayor riqueza biocultural a nivel mundial. Y pues claro, eso nos hace tener mucha responsabilidad para cuidarlo. Y no podemos cuidar lo que no conocemos, ¿sí? Y bueno, para conocer esta relación hay una ciencia que es la que trabajamos aquí en el jardín, que se llama etnobiología, que estudia la relación de los grupos humanos con el resto de la naturaleza, ¿sí? Se puede abordar de diferentes maneras. Por ejemplo, hay algunos alumnos que están trabajando ahorita con el tema de plantas medicinales, pero tenemos otros estudiando las semillas nativas, y hay otros alumnos que están estudiando la diversidad vegetal de un sitio, o las aves del área natural protegida donde estamos ahorita, que les voy a platicar en el recorrido. Entonces, miren, desde la gastronomía, desde la crianza de animales, la colecta de hongos y de plantas silvestres, desde todos esos enfoques se puede hacer etnobiología. ¿Y cómo nace el jardín en Durango? Bueno, pues por ahí en el 2019, hace muy poquito tiempo, bueno, ya de a mí ya se me hace poquito, sale una convocatoria de la Secretaría de Ciencia y Tecnología a nivel nacional, y hace la convocatoria para que se funde un jardín etnobiológico en cada estado de la República. Entonces aquí en Durango participamos varias instituciones en la propuesta, y el CIDIR Durango, que es un centro de investigación del Politécnico, se mandó la propuesta y afortunadamente pues salimos beneficiados, y pues durante 5 años tuvimos ese financiamiento para hacer este jardín, y pues todo lo que ustedes ven se ha logrado desde esa propuesta. Y pues estas son las líneas que tenemos que atender, ¿no? Sistemática, que es trabajar la ciencia de las plantas, de los animales, de los hongos. La lingüística, que es saber cómo se nombran esas plantas, animales y hongos en los idiomas originarios de Durango. Las comunidades, trabajamos en comunidades rurales, en comunidades indígenas y con la zona urbana, claramente. A tener repositorios, que son las colecciones que ustedes van a conocer al ratito. Y pues que todo eso sea de acceso universal, que ustedes puedan venir a visitarnos y conocer lo que hemos estudiado. Y bueno, pues que es muy importante, ¿no? Que estamos trabajando en él, que es cómo vamos a sostener el proyecto en el tiempo, para que nuestros hijos y nietos y todos los que vienen en las siguientes generaciones de Durango, pues todavía puedan venir a visitar este lugar. En eso estamos trabajando. Entonces, bueno, de esa convocatoria, a la fecha tenemos 28 o 29 jardines etnobiológicos en el país. Les recomiendo, si andan de vacaciones, vayan y visítenlos. Hay un jardín en cada estado. En Paquimé, por acá está en Bahía de Quino, en Ensenada, en La Paz, en Colima,
¿sí? Hay un jardín etnobiológico y pues todos son amigos, muy buenos amigos, entonces con mucho gusto les compartimos la información. Todos son espacios públicos que son accesibles, en donde van a encontrar pues, este tipo de información sobre plantas y grupos culturales. Entonces, bueno, nosotros a la fecha tenemos aquí una colección de plantas vivas que vamos a hacer un recorrido, qué bueno que traen gorra porque el sol todavía cala. Y bueno, miren aquí, esa es una fotografía de la colección del área del desierto, en donde ustedes pueden encontrar ya plantas que son especialmente traídas del desierto, ¿no? Es decir, plantas que son originarias de la zona árida de Durango y que pues se ha tratado de que nosotros tengamos un ejemplar aquí para que la gente las pueda conocer. Tenemos este diseño, la idea es que en un futuro, porque además un jardín con plantas nativas es un jardín en donde crecen las plantas despacito, ¿sí? Déjenme ver, porque ahora estoy solita y ahí... ¿Llegó alguien? Ah, ya sé, es una amiga. Entonces, pues la idea es que en el futuro podamos tener además plantas de la sierra de Durango, obviamente no de la sierra húmeda, porque pues sería insostenible. ¿Cuánto calor hace aquí en Durango? Entonces eso es imposible, ¿no? Plantas que se puedan aclimatar a esas condiciones urbanas. Y pues la mayor parte de los espacios del jardín están traducidos al Odam, que es la lengua que se habla mayormente en el estado de Durango, después del español, ¿sí? Después del español, lo que más se habla aquí es el Odam, que por acá les tengo esta de los saludos en las lenguas originarias de Durango. Y bueno, la idea es que cuando nos visiten los amigos del Mezquital o de Pueblo Nuevo, pues puedan también leer en su propia lengua, ¿sí? Que es uno de los objetivos del jardín, revalorar y revitalizar de cierta manera es las lenguas originarias del estado. ¿Y cómo se logra? Bueno, pues a través de abrir espacios que también estén traducidos a las lenguas originarias. Tenemos una colección de semillas nativas que la vamos a conocer en un ratito, y esta colección que le llamamos etnobiológica, donde pueden encontrar plantas medicinales, plantas comestibles y algunos objetos, utensilios comunes en las culturas de Durango. Y todas las colecciones antes mencionadas están fotografiadas y ustedes pueden utilizar esas fotografías para sus proyectos, para sus tareas, para su fondo de pantalla. Luego hago unos diseños, les voy a compartir el link para que los descarguen. Y pues son usadas para promocionar la cultura y la riqueza de Durango. Miren, aquí están unas imágenes para que más o menos se den cuenta lo que pueden encontrar en la fototeca. ¿Conocen esto? No. Estas son bolas de baute. Son bolas de amaranto, que es un dulce típico en el municipio de Canelas. El amaranto es un superalimento, tiene muchas vitaminas y minerales. Además, estabiliza todos los niveles de azúcar y glucosa. Que está hecho con miel, entonces no sé si eso qué tanto contribuya. La variedad de chiles de Durango, aguacates, maíces, nopales, tenemos ya registradas muchas variedades nativas de nopales. ¿De dónde? ¿Qué nos comemos del nopal? La tuna. La tuna y el mismo nopalito, ¿verdad? Y bueno, pues aquí tenemos diferentes actividades y programas. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, porque ahí avisamos, ¿no? Va a haber taller de jardinería o un taller tenemos uno próximo de elaboración de jabones, talleres para niños, para que conozcan los insectos o las plantas. Y recibimos alumnos, por si tienen hijos en la prepa, en la universidad, alumnos para que hagan su servicio social, sus tesis, ¿sí? ¿Y qué estudiamos? Pues las plantas, las culturas y la relación que existe entre estos diversos grupos. Entonces, pues ya a la fecha hemos conseguido hacer diferentes materiales. Si ustedes visitan el Tecuán, hay una guía que hizo una alumna de maestría, que hizo una guía de interpretación ambiental, se la recomiendo mucho, trae cuentos, cuentos en audio y en lectura. Ustedes siguen un senderito y les va explicando los parajes que se encuentran en el Tecuán. Habla de las especies de flora y de fauna. Tenemos ahorita un postdoctorante que está haciendo una investigación en la laguna de Santiaguillo sobre arte rupestre. Luego esperemos escuchar algunos avances y lo invitan ahí a Relatos y Leyendas, que le llamamos la etnobiología del pasado.
bueno, ¿y cómo eran antes los habitantes de Durango? Y Daniel pues está estudiando esa parte. Y además formamos una red estatal de jardines etnobiológicos, en donde están el Jardín Botánico de Lizima, el Jardín de la Universidad de Chapingo y uno de la UGED que está en Gómez Palacio. Tenemos una red y pues ahí de vez en cuando nos reunimos, vemos que estamos trabajando, hacemos intercambio de plantas. Y bueno, otro de los temas que trabajamos mucho es la educación ambiental. Nos llevamos a la gente a caminar, como me los voy a llevar al ratito. ¿Para qué? Pues para ir viendo las plantas así, ¿verdad? Ahora sí que directamente, para volver a recuperar esa conexión con el entorno, que es tan necesaria. Y pues les digo, la parte de lingüística, que es muy importante, con algunas series, con libros que ya están traducidos al ODAM, y una revista de divulgación que si les gusta escribir poemas, tomar fotos, hacer dibujos, pues los invitamos a mandar sus contribuciones. Se llama Diversaberes porque además de ciencia también incluye los saberes tradicionales de las personas. Se publica una entrevista que es de personajes biodiversos, que espero que luego me pase unos contactos de los municipios, porque la idea es dar a conocer lo que la gente sabe, ¿sí? Por eso Diversaberes. Entonces los invito a que la consulten también. Y bueno, pues a la fecha, les digo, esta red a la que pertenecemos, pues nos parece muy relevante porque, pues además de que está formada por 28 jardines a nivel nacional, el 70% somos nuevos, o sea, apenas tenemos 7 años, hay jardines que tienen ya 47 años, jardines que están por acá en Veracruz, en la Ciudad de México, y entre todos pues hemos logrado tratar de tener una representación de esta riqueza biocultural que les platicaba, ¿sí? Bancos de semillas, colecciones de plantas vivas, colecciones de plantas medicinales, y seguimos haciendo investigaciones y estudios que nos ayuden pues si estamos en este constante cambio como humanidad, que cada vez sabemos menos sobre las plantas, pues hay que luchar contra eso, como generando conocimiento y revitalizando el que ya se tiene, porque todavía hay gente que sabe mucho. Y bueno, pues este es el personal del jardín, el director Arturo Castro, la doctora Marta, que es del área de investigación, el maestro Heriberto, que es el que le da el nombre científico a todas las plantas, su servidora, que me encargo del trabajo de campo, educación ambiental, el doctor Ricardo Castro, el doctor Daniel Herrera, el maestro Ulises y nuestro ayudante multitask, que en todo nos apoya, Diego Puente. Y bueno, pues miren, aquí están las redes sociales del jardín. Estamos en Facebook y en Instagram como Jardín Etnobiológico Estatal de Durango. Entonces, pues, con mucho gusto ahí los atendemos cuando nos quieran mandar un mensajito. Y pues, Tak Shab. Muchas gracias. Si tienen preguntas. Pero muy interesante de todo lo que nos habló, mucho contenido, mucho conocimiento, pero yo sé que todos nos quedamos con algunas dudas, ¿verdad? Ya como siempre lo hacemos, hay que manifestarlas, hay que decirlas, ¿sí? Yo empiezo. A mí me interesó mucho lo de la revista. ¿Por qué? Porque mantener una revista no es fácil. Mantener una revista es muy complicado, pero sin embargo, pues vean ustedes las siglas donde está de este centro, este jardín etnobiológico, es parte de la universidad, del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, tiene un respaldo muy grande, tiene un respaldo enorme, y yo sé que todos ustedes y todas ustedes tienen algún conocimiento al respecto, y todo importa, conocimiento sobre animales, conocimiento sobre plantas, sobre hongos. En la cuestión de los hongos, Durango está surgiendo, resurgiendo. Son pocos años para acá cuando ya todos conocemos que en El Salto viene la Feria del Hongo. Hemos tenido en Martes de Relatos, hemos tenido varios martes de relatos el año pasado y el otro año anterior en la difusión de eso, y nos han visitado especialistas que vienen a hablarnos de los hongos y otros de la gastronomía con los hongos. Entonces sí hemos aprendido algo al respecto, pero la verdad es que tiene mucho interés. En esto de la revista, ¿cada cuándo sale una revista o cuánto tiempo tiene la gente para enviar sus trabajos y querer participar? Es semestral,
Ya en junio sale el primer número de este año y el otro sale en diciembre. Sí, ahí tengo unas impresas, se las voy a regalar para que estén ahí disponibles para el público de relatos y leyendas. Sí, para que ellos sepan. ¿Cómo se llama? ¿Les pueden enviar unos escritos? Ahí ahí están las redes. Sí, si me mandan un mensajito aquí a Facebook o al Instagram, les mando las normas editoriales, que es lo que les dice, por ejemplo, si va a mandar un texto, qué características debe tener, a qué correo se debe mandar. Ahí vienen todas las especificaciones. ¿¿Alguien más quiere preguntar algo, doctor? ¿Takshap en qué idioma es? Odam. Takshap Pampariutsi en Wirrárica. Parece que todos sabemos eso. No, mucha gente no lo sabe, que de nuestros grupos de naturales que tenemos de... Ahora, ¿cómo es lo correcto que estamos diciendo? Porque lo hemos cambiado 1000 veces. Pues... Pero yo digo que lo cambian más que nada por cuestiones políticas del gobierno en turno, ¿sí? Sí, bueno. Porque ahora nos dicen, tienes que decirle grupos originarios. Otros, no, es que son grupos indígenas, no, es que son grupos... Sí, pues lo correcto es que se le llamara a cada grupo como se llama, ¿no? Como a nosotros que somos mexicanos. Pues exacto. Los Odam, y yo les he comentado, cuando llegaron los españoles conquistadores, con Ibarra venían los mexicanos del centro de México, que ya estaban catequizados, que ya estaban evangelizados, y según ellos, según los españoles, ya vivían en policía y buen gobierno. Pero con ellos llegaron también, aquí déjela, sí, esta perrita es muy linda, dígales cómo se llama. Mirasol. Se llama Mirasol. ¿Sí sabían que el mirasol es la flor de Durango? Del estado de Durango. Bueno, por eso se llama mirasol. Hay que cerrar la puerta. Bien, bueno, pues entonces los indígenas que venían con Ibarra, que eran tlaxcaltecas, los de Tlaxcala, los mexicanos del centro y los tarascos, ellos fueron quienes pusieron los nombres a todo lo que sabemos. Cada territorio tenía sus propios nombres, porque teníamos 2 naciones o 2 pueblos muy grandes. El pueblo de los zacatecos era todo Zacatecas, parte de Jalisco, parte de San Luis Potosí y todo el suroeste de Durango. Y luego los tepehuanes o tepehuanos que conocemos, también era enorme, los valles y gran parte de la sierra. Pero luego estaban los jijimes, los acaxes, los tarahumaras al norte, y en la región de la laguna, los laguneros y ritilas principalmente. Entonces, esos nombres los pusieron ellos, pero los tepehuanos no se dicen a sí mismos tepehuanos, no, así les llamamos nosotros. Cuando decimos, es que él es tepehuano, no, ellos son Odams. Y los tarahumaras, pues tampoco son tarahumaras. ¿Sí? ¿Cómo se les dice? ¿Cómo se llaman ellos mismos? Ahorita se me escapó el nombre, sí, los rarámuris. Y los huicholes, sí, ¿no? díganme los huicholes. Wirrárica. Wirrárica. Los wirrárica, que a veces se nos dificulta pronunciarlo y andamos diciendo huichol. Entonces también están los mexicaneros, también están los cora. Entonces, de lo que sí ya no podemos decir que existen, son zacatecos, ya no. Están integrados, se fusionaron. Desaparecieron y se fusionaron en el mestizaje. ¿Por qué permanecen los wirráricas y por qué permanecen los odams? ¿Y por qué permanecen los del norte? ¿Por qué los tarahumaras? Porque ellos no todos se fusionaron, tuvieron resistencia. Los que estaban esclavizados en los valles, esclavizados, lo digo porque así estaban en las minas de la sierra, en los valles, en las haciendas, muchos de ellos lograron escapar a la serranía, a lo más abrupto de la serranía, a lo más profundo de las quebradas, y por eso permanecieron, y por eso permanece su cultura, y por eso permanece su lengua, y por eso permanece una religión también fusionada. Entonces es muy amplio lo que tenemos que ver y tratar. Yo sé que ahorita vamos a seguir caminando, pero antes de irnos voy a... Sí.
Sí. Para la señorita aquí presente, ¿verdad? Sí, dígame. Espero que esté para la respuesta porque es magnífico contestar en su conocimiento tan amplio y verídico respectivamente de lo que nos da la tierra madre, ¿verdad? Pero bueno, Máximo Minuto me dije, respectivamente de Hikuri, como le hablan los reanimes, para allá, que para usted lo de Hikuri, que es sagrado, respectivamente, ¿a qué va Hikuri? ¿Es Hikuri? ¿Sí? Pues Hikuri es más bien, es de la cultura wixárika, de los huicholes. Sí, pero respecto de que, bueno, por ejemplo, pues la tierra madre da marihuana Sí. y da lo otro, da lo que nos habla, los ramos, Ajá. que es precisamente nos va a subir como con tanta tipo de Sí, pues lo que pasa es que cada cultura tiene su manera de comunicarse con la naturaleza, ¿no? Con el resto del universo, incluso no nos vamos a los límites terrenales, sino con el universo. Entonces, cada cultura es muy amplia, la forma en que percibimos el nacimiento de la vida, del universo, incluso la ciencia percibe su propia versión de cómo surge la vida, cómo surgen los planetas, las estrellas, las galaxias, ¿no? Entonces, pues cada cultura en Durango tiene su propia cosmovisión, es decir, bueno, cómo sus abuelitos les platicaban que surge la vida, de dónde venimos los humanos, de dónde viene el agua, el sol, ¿sí? Y cada uno, pues por decir de alguna manera, ya ven que nosotros decimos adoración o que rendimos, hacemos como rituales o que hacemos ofrendas a los dioses, pues cada cultura tiene su propia manera de ser agradecido con el universo. Entonces, sí hay que ser como muy cuidadosos en la forma en que nosotros tratamos de conocer a otra manera de relacionarse con la naturaleza, ¿sí? Hay luego algunas formas en que quizá los mestizos queremos hacer pruebas o probar otras cosas, otras religiones. Entonces hay que ser muy respetuosos de la manera en que nos acercamos. Se vale mucho conocer y está bien bonito tener curiosidad, pero siempre acercarse con mucho respeto. Sobre todo del origen de cada cultura. Sí. Y con lo que, perdón. Sí, no. Entonces, pues nada más, esa es como una vía que tienen los huicholes, los wixárikas, para comunicar o hacer sus propias ceremonias, que sinceramente desconozco cómo es a profundidad, pero de que conocen y que tienen una cultura muy, muy sabedora sobre la naturaleza, pues lo tienen. Y no por nada México es de esos países bioculturales que les digo, porque imagínense cómo puede ser que donde está la mayor riqueza de biodiversidad estén los grupos originarios. ¿Por qué pasará esto? ¿Será pura coincidencia? ¿O realmente han sabido cómo vivir respetando lo que los rodea? Entonces, por eso siguen siendo los guardianes de esta riqueza. Y pues de que tenemos mucho que aprender, sí tenemos mucho que aprender de las culturas. Hablando de la cuestión religiosa, pónganse ustedes a imaginar y pensar, desde que el hombre apareció sobre la tierra, siempre hubo ese afán por creer en algo y por sentir que había un ser superior. Para ellos, para un grupo de nativos, vámonos más cercanos, en la época prehispánica, vamos a imaginar las tierras áridas de Durango con un grupo zacateco, entre Durango y Zacatecas, en estas tierras de Vicente Guerrero, Xúchitl, habitadas por zacatecos, donde en un verano, en un aguacero, el grupo de naturales juntos ve cómo cae un rayo y cae muerto uno de sus miembros, un joven. Entonces no se lo explica. ¿Por qué? Porque nosotros mismos con nuestra religión a veces no nos explicamos cómo los fenómenos de la naturaleza se dan. Entonces ellos adoraban la naturaleza, adoraban el sol, la luna, la lluvia, el viento, la madre tierra. Y las tribus del norte, las tribus chichimecas conocidas así, no hicieron grandes templos ni adoratorios. Tenían su religión propia y sus danzas, sus bailes alrededor del fuego, su chamán que los dirigía, pero no crearon grandes templos como en el centro del país
O como en el sur, que todavía encontramos las grandes pirámides de Chichén Itzá y demás, de toda la región maya de Guatemala y México, o el centro de México, que vamos a Teotihuacán y nos impacta, o que podemos darnos una idea cómo era el templo mayor de la Ciudad de México. Acá en el norte no. Lo único más cercano que podemos admirar es de la cultura chalchihuites, lo que queda aquí en Ferrería, de los basamentos de los templos, y lo que está en Chalchihuites, en el centro arqueológico de ahí, en Altavista, que lo podemos admirar, pero no quiere decir que no tuvieran una religión, que no tuvieran creencias y sobre todo el conocimiento de la naturaleza. Para sobrevivir siglos y siglos es porque conocían la naturaleza, es porque esas piedritas que están ahí, morteros con una piedra para moler, fue maravillosa para ellos, porque con eso hacían harina de la vaina del mezquite, porque con eso molían el maíz en las partes pequeñas donde eran ya sedentarios. Entonces, el conocimiento de ellos los hizo trascender siglos. Y ahora que los tenemos y que podemos convivir con ellos, no convivimos. No convivimos. Muchos mestizos, lo he visto cantidad de veces, como muchos mestizos le sacan la vuelta a nuestros hermanos, tanto Odams como Huirárrica. Y dice, he oído muchísimas mujeres o gente que dice, no, yo no paso por la plazuela, no me gusta. ¿Y por qué creen que no pasan? ¿O no van? Sí. Entonces, ¿y cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? No, si hay diferencia, porque para mí son mexicanos nada más, pero sí hay diferencia porque yo no tengo la capacidad de tener la lengua que ellos tienen y no tengo la capacidad de tener mucho conocimiento del que ellos tienen. Por mucho que yo sepa, no sé hablar como ellos, no tengo la lengua. Entonces sí estamos con una gran diferencia y entre nosotros mismos lo hacemos. ¿Por qué toco este tema así? Porque es cierto, es real, es cierto. No tratamos a todo mundo igual, ¿sí? En las escuelas, y hay muchas escuelas en la periferia, en las escuelas, muchas mamás sacan a los niños y llegó mucha gente de la sierra, son indígenas, y sacaron a sus niños y los llevaron a otras escuelas, ¿sí? ¿Y no son mexicanos igual que nosotros? Sí. Son mexicanos, así de fácil. Yo no sé, yo no voy de acuerdo, fíjese Norma, yo no voy de acuerdo, con todo respeto, no voy de acuerdo en que estén en discusión políticamente si hay que decirles indígenas o hay que decirles pueblos originarios. No, pues no estoy de acuerdo, hay que decirles mexicanos nada más. O sea, si son mexicanos nada más, ¿por qué tenemos que decirles otra cosa más? Porque saben más que nosotros, pues nada más reconocer que saben más que nosotros, es todo. Pero no tenemos por qué cambiarles los nombres, ¿sí? Ahora ya es hasta molesto que diga uno pueblos indígenas, pero había un instituto indigenista para los indígenas. Entonces ya se nos olvidó eso que había. Pues, a mí no se me ha olvidado. Lo que pasa es que las palabras terminan siendo, uno les da el sentido, ¿no? Exacto. Entonces, desafortunadamente los conceptos se han utilizado muchas veces para herir, no para construir. Pues hay que decirles mexicanos nada más, porque son mexicanos. Sí, adelante. Es que, nosotros como mexicanos somos muy despectivos, porque no les decimos indígenas, les decimos indios. Y los indios pues son de allá de la India. No de aquí, ¿verdad? No es que hay muchos indios, hay de esos indios. Ahora, en cuanto a eso hay un gran error. Los de la India son indios. Y la gente dice, estuve platicando con un hindú. Y el hinduismo es una religión. Exacto. Los indios de la India propiamente, no todos son hindúes. Exacto. Maestro, ¿usted quería decir algo? Era acerca de los bicholes, la siembra del maíz. Ellos hacen 3 días, yo estuve allá por el 79, son 3 días, hacen una marcha de ahí del lado hasta Real 14, es una marcha donde van a estar el peyote, hacen una especie de tehuino, allá de aquel lado se ponen las mujeres, de este lado los hombres, y durante 3 días y 3 noches bailan. De ahí el maestro Santos Salas Marta, que puede estarse, ahí les montamos un programa acerca de las fiestas del Huichol. Eran 3 días y 3 noches.
bailando con un tambor y un trueno. Y eso es ¿para qué? Era en Semana Santa, para que eran los 3 días santos, para que el maíz se diera y la siembra se diera. Muy bien. Entonces ahí volvemos a caer en lo que decimos. Ellos tenían sus conocimientos por lo que planteaba usted, maestro. Bien. De los conocimientos que adquirieron en base a eso, a ellos les daba buen producto, a ellos les iba muy bien desde esa cosecha. Muy bien. Más que ya los desterrados. Sí. Norma, tenemos aquí público de jovencitos también, a ver qué opinan ellos. Tenemos 2 Sebastianes para empezar. A ver, el que quiera, el güero o el moreno. ¿Qué opinan del tema? Tú, Sebastián Güero, ¿qué opinas? Es muy interesante para usted, ¿qué sería lo de los animales que usted ha visto el más interesante? El más interesante. Ah. Híjole, pues ¿qué te diré? Me gustan mucho los murciélagos. Bueno, si ven incluso en el mural se plasma como la diversidad de murciélagos. Hay murciélagos específicamente que comen polillas y para los humanos pues eso nos beneficia mucho porque controlan plagas. Están los murciélagos que comen fruta, entonces como toda su fisionomía, su carita es diferente porque está hecha para comer fruta. Y están los murciélagos que comen néctar, que polinizan muchos cactus y sobre todo muchos agaves de la Sierra de Durango y vuelan cantidad de kilómetros para ir buscando su propio alimento cada murciélago, ¿no? Entonces, la verdad es que cada especie en el planeta tiene algo interesante que se puede platicar. El otro lo veo que es el colibrí, ¿verdad? Los colibríes, y por allá hay algunos pósters que pueden ver. Tú, mija, ¿qué opinas? ¿Qué nos dices? Algo que quieras preguntar. Leo. Sí. Ya no vuelven. ¿Cómo? El interrogatorio. Estaba haciendo interesante el tema que estaban hablando de, pues, cómo a los indígenas les estaban diciendo, pues, que usan las palabras para darles, que los Sí. ofenden, o, pues, sí, los ofenden. Sí, pues yo les digo a los chicos, perdón que te interrumpa, bueno, termina, sí, discúlpame, sí. Y se hace muy bonito que están, o sea, que muchos que ya se les empiecen a tratar con la respeto. Sí, y es como conocer una cultura de otro país, de otro continente. ¿Por qué? Porque tienen una forma de ver la vida, de ver el mundo totalmente distinta. Y conocer algo diferente siempre te va a ayudar a tener una visión más amplia del mundo, ¿no? Entonces sí, ojalá que se animen cuando crezcan. O ya desde ahorita pueden ir aprendiendo idiomas, ¿eh? Ahí tenemos la manera en que se nombran las plantas, pero hay una serie en YouTube y luego tenemos una serie en Facebook que es de cómo se nombra incluso el clima, los ecosistemas, los objetos comunes en las diferentes lenguas de Durango. Sí. ¿Quiere participar otra vez? ¿La chica? Sí. ¿Cómo le iba a preguntar eso? ¿Cómo se podía aprender lenguas, pero sin toda esa información que tiene? Pues hay algunos diccionarios digitales y en físico. El físico lo tenemos aquí en la biblioteca, que es para consulta pública, y los digitales igual se los podemos compartir. Hay diccionarios en ODAM, diccionarios en Wixárika. Para las lenguas que se hablan menos, como el mexicanero, para ese solo he visto un diccionario, pero es cortito, y ahí te puedes ir empezando a enseñar. ¿Sí? En los libros de texto de la SEP empezaron a agregar mucho, Sí. todo, y historias de ellos están en su idioma original. ¡Qué bien! Y hay otra que está ya traducido. Excelente. Magnífico. Adelita. Profe, mi tatarabuela era mexicana, se casó con un francés. Pero el sábado fui al centro y estaba un matrimonio de indígenas. Y le enseña una falda a su esposo, la señora le enseña una falda a su esposo.
y le dicen el dialecto. Yo no supe si le dijo, tienes muchas faldas, no la compres, no te quiero. No supe qué le dijo y dejó la falda. Ay, bueno. Si ves que ni somos tan diferentes. Sí, ya. Sí, ¿usted quería también comentar algo? No. Sí, sí quiera. Sí, que son idiomas. Ya eso sí, hay que reconocerlos como idiomas. No, de hecho, hablando sí. de los idiomas, Ajá. fíjese que yo les comentaba a ellos, porque a veces hablamos de la conquista y de cómo llegaron los españoles y de la conquista espiritual. Y yo en alguna de mis pláticas les decía a todos ellos que admiro profundamente a los evangelizadores franciscanos. Claro que también a los jesuitas, que tenían un nivel muy alto de evangelización, pero primero a los franciscanos. Los franciscanos fueron los primeros que llegaron a estas tierras, los primeritos, a hacer misiones. Muchos de ellos fueron asesinados cruelmente por los grupos naturales, porque no eran de ellos, no los identificaban, sentían la agresión, ¿sí? Pero los admiro de la siguiente manera. Imagínense usted, se fundan las misiones y nace la primera misión en Nombre de Dios. Y de Nombre de Dios se viene la misión a Analco, San Juan Bautista de Analco. Y se funda por el fray de la Cadena, Fray Diego de la Cadena, la misión de San Juan Bautista de Analco. Inmediatamente después se funda la misión de San Buenaventura, 1568, en Peñón Blanco. Y esa región era Zacateco, y los misioneros conocían ya un poco la lengua zacateca. Pero luego no pudieron sostener esa misión, y en 1572 la pasan a San Juan del Río. Y en San Juan del Río eran zacatecos, también hablaban zacateco. Y los misioneros aprendieron el zacateco para poder hacer la misión. Pero luego, estando en San Juan del Río, se fueron a hacer doctrina, o sea, ir un día y regresar con otros grupos. Y se fueron a Palmitos, que es ahora municipio de Rodeo, a Coneto de Comonfort. Pero resulta que estando en una región zacateca donde hablaban zacateco con los indígenas, al irse a Palmitos y al irse a Coneto, el mismo día allá eran tepehuanes. Y ya era otra lengua, otro idioma, otras costumbres y otra gente. Y ellos se adaptaron a todo. Lo mismo hablaban de una lengua que de otra. Entonces, y nosotros ahorita nos queremos aprender Odans, y pues se me hace que no. Sí, sí se puede. No, ya hablando de la retirada, perdón, un minuto máximo, me digo siempre, ¿verdad? Que siempre son respectivamente de los guardianes, ¿verdad? Esta es leyenda, pero lo más importante, yo creo que es el profe Miguel Espeso y Francis después lo expresa. Pues es que lo oigo entre ella y al final, sí vuelvo a repetir. Pero los dichosos changuitos, ¿no? Que dicen que son los que mataban allá a los niños que se los raptaban en Taramara, allá por Chihuahua. Y respectivamente el tío de abuelo, lo que no puedo querer aquí son las que vamos ahí, que este punto es importante, las fechas, ¿verdad? Porque dicen que el tío del abuelo era el dueño del museo actual, que ahora es Panchito Villa, que se lo compra ya el conde, ¿verdad? Y no congenia, bueno, lo que pasa es que él sí era muy multimillonario, ¿verdad? Era el tío de Rodríguez. Ay, Dios. Y hace comparación, lo que pasa es que dice que Ya no le entendimos, ¿verdad? Ya no. Francis, ahorita platicamos porque ya no le entendimos. Sebastián, tráeme eso para acá. Vamos a interrumpir un poquito a Francis y ahorita platicamos con ella, porque ya nos perdimos. Siempre ustedes saben que los reconocimientos los damos al final, pero como nos vamos a mover de esta sala, vamos a aprovechar el tiempo para darlo ahorita mismo y ya luego lo tenemos. Entonces, sabemos que el director de esta escuela, yo le llamo escuela, le llamo centro, le llamo jardín, porque es todo.
es una escuela y este jardín etnobiológico funge como centro educativo y también del conocimiento. Bueno, pues el Instituto de Cultura del Estado de Durango, el Museo Francisco Villa, da el presente reconocimiento al maestro Heriberto Ávila González por su valioso apoyo en la preservación y rescate de la historia y la narrativa tradicional de nuestro estado y país en el marco del programa Tarde de Relatos y Leyendas en el Museo Francisco Villa, para que se lo haga llegar, claro, por favor. Sí. Pero aparte de ese, que se lo va a hacer llegar al director de este centro, es uno para todo el centro, para el Jardín Etnobiológico Estatal de Durango. Gracias. Pero ahora viene lo bueno, ¿sí? Lo bueno es que este reconocimiento es un pequeño agradecimiento por todo ese tiempo, por su atención, por su conocimiento, a Norma Leticia Piedra Leandro. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Estamos listos para lo que siga. Al cabo, el camarógrafo se va con nosotros. Muy bien. Bueno, pues ahora sí traen, que ya ahorita ya no cala mucho el sol, era la idea de que empezáramos a las 5 para salir a una hora más agradable. Vamos a dar un recorrido por las diferentes colecciones del jardín. Entonces nada más les pido que afuera no se salgan de los senderos y si no me escuchan pueden levantar la mano para gritar más fuerte, ¿sale? Muy bien. Bueno, también nada más tengan cuidado de no estar sobre los hormigueros porque a las hormigas les gustan mucho los visitantes, ¿eh? Bueno, el recorrido del jardín empieza aquí, que es el letrero, el mapa general del sitio. Como les cuento, pues apenas tenemos 2 años en el jardín. Entonces, la idea es ir trabajando por etapas el jardín. Lo que tenemos ahorita intervenido es la zona árida y la zona de los valles. ¿Por qué? Pues porque son los que demandan menos agua. Entonces, en el contexto de falta de agua en la ciudad, pues tenemos que empezar a trabajar con estas plantas que son menos exigentes, ¿sí? El jardín está ubicado adentro de un área natural protegida municipal. No sé si sabían, pero desde el 2020... el Parque Guadiana, Zaguatoba y que es el Parque Centenario están decretados como área natural protegida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya no se puede construir dentro del área natural protegida, que hay que hacer acciones de conservación. ¿Para qué? Para que la fauna, los animalitos que viven aquí en la ciudad tengan dónde estar. Imagínense que ya no tuviéramos pues un lugar para alimentarnos, para dormir, porque las aves pues viven en los árboles, los insectos, entonces esta área natural protegida pues es el objetivo, que ya no se construya más y pues ojalá que poco a poco haya más espacios naturales en la ciudad. Y bueno, pues la idea es que en un futuro tengamos también representada vegetación de la zona de las sierras y de las quebradas, ¿sí? Para lo cual vamos a necesitar pues un domo. ¿Por qué? Porque las heladas aquí ya lo hemos intentado y se mueren las plantas de las quebradas, ¿no? Entonces pues es como una manera de ir experimentando cómo reaccionan las plantas nativas de Durango en este espacio urbano, porque además pues un sitio donde hubo escombro, donde todavía nos falta tener materia orgánica y pues hay que irlo trabajando poco a poquito, ¿sí? Entonces bueno, pues para platicarles un poco sobre las especies yo me voy a meter a los cajones, pero ustedes se quedan por favor en el caminito, ¿sí? Bueno, miren, acá es como un viaje hacia el desierto. Muchas de las plantas que ustedes van a ver en las colecciones de plantas vivas son plantas nacidas y crecidas aquí ya en Durango. Por ejemplo, esta, que es el palmito, la yuca rígida. Esta es una planta que crece como palma, es como se ve muy azul, está en Mapimí por todos lados, ¿sí? Esta es una planta que unas alumnas estuvieron trabajando el protocolo de germinación y pues ya son plantas que van a estar grandes en unos 10 años, para cuando estés grandote. Aquí van a estar los alacranes viviendo en la palma. Es que me preguntaba si hay alacranes, sí hay, pues en toda la ciudad, ¿verdad? Y bueno, ustedes pueden ver que cada planta tiene su letrerito. Van a notar que en esta zona todas las plantas van a ser nativas de México, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es tener puras plantas que son originarias de Durango. Hay una sección en donde tenemos plantas que son de fuera y ahí pues no va a decir nativa, va a decir introducida, ¿sí? Pues de aquí nos gusta que la gente se vaya distinguiendo entre el mezquite y el huizache.
Ahorita es bien fácil, porque los huizaches tienen flores, ¿de qué color? Amarilla. ¿Y el mezquite? Tano da borregos. Le salen unas flores en forma de tiritas, Los que borreguitos. son como color blanco, ¿sí? Entonces, pues la idea es que vayan viendo la diferencia de las hojas del mezquite y del huizache. Es un examen. Al final del recorrido, el que se acuerde, se gana una estampita. Y bueno, pues acá tenemos el palo verde, que es la retama o la retama. Es una planta que también le va muy bien en la zona árida, crece también en la zona yendo hacia Mezquital, también hay esta especie. Por acá de este lado, ¿pueden ir caminando por el senderito? Van a ver una planta que seguramente todos conocen, que es la sangre grado, sangre de grado, sangre grada, sangre de dragón. Sí, es una planta medicinal, es esta, que ahí como la vemos como toda frágil y rara, es una planta súper importante que da una tintura que tiene muchas propiedades medicinales, ¿sí? Por acá de este lado tenemos a uno de los magueyes más abundantes en la zona del desierto, que es el lamparillo, el agave aspérrima. Es un agave que no crece en los valles, ¿eh? Lo que vamos a ver acá es del desierto. Ahorita que nos vayamos a los valles, allá van a estar las plantas de los valles. De aquel lado van a poder ver a uno de los nopales más bonitos que existen, que está en la zona del silencio, que luego le echaban la culpa de su coloración a los marcianos. Bueno, ese nopal tiene esa coloración porque es una respuesta al estrés. Cuando la planta tiene sed se pone morada. Ya cuando llueve, el color moradito le baja. No, porque está acostumbrada. Si le ponemos agua se le quita lo morado. Por acá tenemos al maguey espadín, el agave striata, que también es muy característico en esa zona del desierto, ¿sí? ¿Pueden seguir por ahí? El quiote lo usan para hacer cercos, sí, y algunas fibras, pero es un agave que para hacer maguey necesitas tener como la cabeza donde guarda los azúcares. Cuijo. Este nopal cuijo crece como una oruga, hace así como que le van saliendo sus pencas arrastrando en el suelo y se ve bien bonita porque viéndolo en el desierto tú ves como una oruga así larga. ¿Y es comestible? Muchas de las especies se pueden comer, pero luego lo que hacen es quemarles las espinas. Sí, hay unos que tienen más pulpa que otras o que tienen más agua, entonces son los que los solemos buscar. Y bueno, ay, sí hay cuidado con las hormigas, ¿eh? Mira ese qué bonito nopal, ese nopalito qué hermoso. Sí, ese es un nopal segador, porque vuelan las espinas y las vacas se quedan sin ver. Este es el nopal, Cuidado ¿no? con las hormigas. Si se fijan son especies diferentes. Hay Si muchas quieren hormigas. caminarle para que no las... Aquí están las hormigas, ¿eh? Sí, para que nomás con que no se queden parados arriba del hormiguero, ellas no los molestan. El segador. Sí, en Durango tenemos 22 especies de pinos, ¿sí? Y pensaríamos que todos crecen en el bosque, pero no, también hay pinos que crecen en el desierto. Esta especie es de la región de Indé, de la sierra de allá de Indé. Es un pino piñonero que pues obviamente le va muy bien aquí. De hecho, en Francisco Villa hay varios ejemplares de este. Y tenemos otras especies de piñonero que vamos a ver ahí arriba, sí, pero este en particular pues es un pino del desierto, por eso está en esta zona. Sí. Y pues va a crecer despacito también, ya va a estar grande dentro de 10, 15 años. Ojalá que sí. Y bueno, ahí van a seguir el caminito y suben para acá, por favor. A ver, estoy observando a ver cuánta gente ve un nopal escondido. Lalita. Es perrita esa. Si quieren caminar hacia acá. Sí. Sí. Peatonal, por eso los tenemos aquí en la entrada, pero este no es del desierto. Sí, ahí van a ver algunas cactáceas que estamos viendo cómo reaccionan en el suelo, ¿va? Pero acá atrás de mí pueden ver al granjeno, que es una planta que los frutos se comen.
es muy rico. Son color naranja los frutos del grangel. Y en la zona de los valles hay mucho también. Sí. Yo donde nací hay muchísimo. Hay mora y grangel. La mora es muy espinosa, con una espina terriblemente fuerte que al clavártela duele casi como la del cardenche, pero las moras son riquísimas. Entonces corta uno las moras, nos íbamos en agosto a juntar moras, toda la familia, y a juntar grangel. El grangel tiene el problema de que si comes un poquito pasado de cuenta, te puede provocar vómito, siempre casi pasa eso. Mi pregunta que tengo yo, de todo lo que hemos visto del desierto, ¿por qué no hay gobernadora, que es tan importante en el desierto? Esa es una especie que no hemos encontrado. Bueno, les voy a platicar algo. Los mexicanos somos, bueno, en todos los países pasa lo mismo. Como que nos gusta más lo exótico. Entonces, si usted va a un vivero convencional, no va a encontrar estas plantas que acabamos de ver aquí. Por eso las hemos tenido que empezar a reproducir nosotros mismos. Entonces, no hay gobernadora en los viveros de Durango. Tenemos ahorita en nuestros invernaderos un individuo que de 30 semillas que germinamos, solo nos sobrevivió uno, porque también, como son plantas que se han trabajado poco, no es tan fácil reproducirlas. Entonces es un trabajo que nos esperan muchos retos ahí. La gobernadora es tan maravillosa que está en muchos de los municipios de Durango. La gobernadora la encontramos en todo San Luis de Cordero, San Pedro de Gallo, Mapimí, Villa Hidalgo, o sea, Hidalgo, que su cabecera es Villa Hidalgo, San Juan de Guadalupe, Lerdo, Santa Clara, toda la zona noroeste del estado, pero la gobernadora inunda los campos y es cuando florea, es muy frondosa y florea amarillo, muy bonito y huele bastante fuerte. La gobernadora en nuestras regiones, cuando yo trabajaba como maestro de secundaria en la secundaria técnica 25 de Villa Hidalgo, ahí los señores y las señoras que se encargaban de la limpieza hervían en una olla grande, hervían gobernadora, y con el agua ya fría de la gobernadora, los baños los mantenían súper blancos, las tazas y los sanitarios y también los lavabos, porque es una planta que limpia todo enormemente y también tiene muchos prodigios medicinales, pero tiene que ser con dosis y con la gente que sepa. Ya ella nos platicará. Las plantas como remedios o medicinales son buenísimas, pero hay que tener cuidado con ellas. Sí. Huele a balatas. Sí. No huele a gobernadora, no, pero huele a balatas. Poquito. Pero sí huele más o menos así. La gobernadora está de Cuencamé por la carretera. Sí, hay muchísima. Está como el orégano en el mezquital. Sí. Está sobre la carretera. Pero próximamente vamos a tenerla. Muy bien. Y de la mora también. Sí. Estas de acá que ya están grandes son plantas que ya estaban aquí en el jardín de manera natural. ¿El cardenche ya estaba aquí? Sí. Ese es un cardenche, ¿sí? Ese cardenche, compañeros, los cardenches nos han apoyado mucho a los ganaderos del estado de Durango. La región árida de Durango para los ganaderos en tiempos de sequía es terrible. Entonces hay mucho cardenche. Entonces la gente, como mi padre que se equipaba de eso, tenemos unos aparatos o utensilios que les llamamos charrascadoras. Es un tanque que se pone como una mochila atrás. Ese tanque hay que tener petróleo o diésel en él, ¿sí? Antes se vendía lo que es ahora, se vendía como petróleo, yo creo que todos se acuerdan, que se les ponía los quinqué. Ahora ya no lo venden así, pero se les pone diésel. Entonces tiene su tanque y se le echa aire para que tenga presión. Tienes un tubo y en la mecha del frente se enciende. Llego yo al cardenche y le paso la lumbre así ligeramente. Se queman todas las espinas, todas. Llegan las vacas, llega el ganado y se lo come como si fuera pasto. Y por eso subsisten. Vuelve a llover en la temporada de lluvia y vuelve a frotar todo el cardenche otra vez. Por eso es un aliado de los ganaderos buenísimo. Sí. Bueno, pues, y les digo, ahorita pues es lo que tenemos de planta. Estamos ya produciendo en vivero otras especies para irle metiendo más diversidad. Pero les puedo decir que muy orgullosamente de 20 especies que había en el jardín, ahorita ya estamos cerca de las 100 especies distintas aquí en el sitio. Entonces, bueno. ¿Esa cómo le llamaría? Biznaga de oro. ¿Ya la vieron? Qué hermosa está.
Sí, también pues los jardines botánicos, una de las ideas, de los objetivos, es que la gente sepa que muchas de estas plantas están en peligro de extinción, sobre todo las cactáceas. Ahorita de hecho vamos a caminar, miren, hacia aquel montículo que está ahí al centro. Vamos. Vamos. Especial de cactus, porque como aquí ponemos las especies que son chiquitas, pues apenas en alto para que se vean. Fíjense, más o menos hay 138 especies diferentes de cactáceas en México. Entonces en Durango tenemos una alta diversidad de cactus. Y aquí pues pueden encontrar algunos que los invito ya. Abril y mayo es temporada de floración, unas flores hermosas, que dura un día la floración. Yo vengo y me estoy aquí tomando fotos. En la parte alta van a ver que además de especies de cactus, miren, de hecho ahorita les voy a enseñar un alicoche que está en flor de este lado, caray. Ahí por ahí, si alguien le quiere tomar foto, le damos permiso de subir. Importante para la biodiversidad de Leo, para que le tomes foto, te subas allá, ahorita. Miren, ven, alcanzan a ver ese arbusto con flores rosas. Sí, ya. Ese es un arbusto también nacido y crecido aquí. Su planta mamá está en el Zaguatoba. Ese es muy bueno para los polinizadores. Les gusta mucho a las mariposas y a los colibríes. Y vean qué bonito está. Sí. Ahorita es la temporada de flor, pero ya que pasa la temporada de secas, tira las flores y luego saca las hojas. También ese árbol del centro es un árbol nacido y crecido aquí. También una especie nativa que es la tronadora o la flor de San Pedro. Sí, y pues esta de aquí que tiene flores naranjas, eso es una asclepia, que es muy importante para la mariposa monarca. Es una especie que es tóxica, pero le gusta mucho a esas mariposas, ¿sí? Y bueno, por ahí si tienen una duda me pueden preguntar. De este lado van a ver candelilla. Ay, perdón, pase por favor, perdón. Ay, cuidado con las espinas, nada más. Y dejamos estos esqueletos que son de amaranto, porque pues los amarantos nos gustan mucho. ¿Estas cómo se llaman? Las biznagas de chilitos. Pues es una mamilaria, su nombre científico es mamilaria, esa hecha chilitos también. Ahí tienen su nombre. Biznaga de chilitos. Ajá. Sí. ¿Pero en qué región se da? Porque no. Del todo el desierto chihuahuense. Gómez Palacio, Lerdo, Cuencamé. Acá está el que les digo, el alicoche que está en flor. Ya está florecido. Los chilitos en Guanajuato, maestra. ¿Sí? Pues también aquí casi todas las plantas Más o menos parecido al de aquí. ¿Ya qué sabe? saben como a tunita, ¿no? Así. Sí, son dulces. Chilito por la forma, pero en realidad no. Sí, pero no hay chilito, exacto. Es una tunita. Y Miren, estos quelites se dieron ahora en verano. Esta es la planta de la candelilla y ahorita tiene flores, chicos. ¿Quieren verlas? Sí. Miren, la candelilla es de una familia de plantas de donde es la nochebuena. Y la característica de esta planta es que tiene látex. Miren, ¿sí ven? Sí. El látex de la candelilla es con lo que hacían la parafina, las velas, ¿sí? Por eso candelas, candelilla. Y las florecitas son estas miniaturas, mira, ya tiene su fruto. Estas son las florecitas. En la zona del silencio hay pueblos que se dedican a la pura candelilla. La cosechan, la cortan, luego la ponen en tambos a cocer, la ponen a hervir y suelta todo el látex. Y ya cuando queda todo eso como si fuera parafina, como si fuera cera, ya las hacen en bloques y la llevan a las fábricas. Pero mucha gente de allá vive de eso, de la candelilla, y a la gente les llaman candelilleros, a los señores que se dedican a sacar eso. Alimentos, sí, para la cerita. Sí. Ahí está la muralla de Tesaltivo. Sí. Ahí toda esa zona. Es candelillera. Sí. Sí, y también la cubierta de las manzanas. La cubierta de las manzanas también la hacen con esta Con cera. candelilla. Todos los gringos. Sí, para ayuda a los alimentos, a las frutas. Sí. Ya convertido. Y bueno, ahí terminando es el examen, para que se alisten. Ya nomás de este lado van a poder ver a las guapillas, que es esta planta. Esta es una pariente de las piñas. Las guapillas crecen en los riscos.
Y es una planta muy importante porque captura mucha agua. Los frutos se los come la fauna. ¿Sí? Y aunque se ve ahí toda no tan guapilla, pues es súper importante, ¿no? Las plantas, luego aunque las veamos espinosas y rudas, son muy buenas y son estrategias que tienen para sobrevivir. Norma, sería increíble que trajeran aquí guayule. Guayule. El guayule, la zona guayulera de Durango, fue la que le dio una riqueza inmensa a la región lagunera. Toda la zona semiárida de Durango, de los municipios que ya dijimos, del noroeste de Durango, Gómez, Lerdo, Tlahualilo, Peñón Blanco, Cuencamé, Santa Clara, Simón Bolívar, todo era una zona guayulera. Resulta que en el Porfiriato, una planta del semidesierto que crece natural entre el monte, la empezaron a cortar y a llevar a las industrias. Y ese producto, eso que producía, era para hacer llantas, para el hule, para el guayule, el hule para hacer llantas en Estados Unidos y en Europa. Entonces la zona guayulera hizo millones. Acércate, y por eso crecieron las haciendas. La hacienda, por ejemplo, la hacienda de Avilés, en lo que ahora es el municipio de Lerdo, se hizo riquísima, y muchas haciendas de Atotonilco y demás por la zona guayulera. Se descubrió el petróleo, procesaron el petróleo y se descontinuó el guayule natural. Pero a ver cómo le hacemos para hacerle llegar una planta de guayule. Semillas. Semillas, ¿verdad? Oye, Eduardo, tengo entendido que el guayule hacen el chicle también. También, sí. Ajá. A lo mejor. Pero el guayule les dio millones. Sí, pásenme todos los los hacendados. A ver, No, la señora, planta es chiquita, mezquite ceniza. huizache. Y hay guayule y hojacén. El hojacén también se da mucho en la zona del Sí. desierto. Aprobadas, pasen. Pero ellos del árbol del hule. Ándale, sin ser. Y acá no era árbol, Sí, es ahorita una se los planta. voy a mostrar. Una planta. Ah, ok. Con mis abuelos. Entonces Es una, Sí, sí, sí. es un arbusto, una A planta. ver, mezquite y huizache. Huizache, mezquite. ¿Cuál es cuál? Huizache. ¿Huizache? Mezquite. Mezquite. Ah, Maestra, yo aprobado. aprendí de niño, es que yo soy de un pueblo de los valles, pero está en una zona de transición con el semidesierto y tenemos de todo. Pero yo nací en mi tierra, es un bosque enorme de mezquite, pero también hay mucho huizache. Y un señor ya mayor, cuando yo era niño, me enseñó a hacer tinta de huizache, porque su familia, sus antepasados, hacían la tinta para los escribanos, para la gente que tenía ¿Con la el resina? registro civil, para todos los que escribían en los pueblos grandes. Entonces, con la vaina, cortábamos la vaina ya bien seca, luego la poníamos a hervir por lo menos 2 horas a fuego alto, bien hervida, y hasta que se gastara. Se gastaba el agua con le sacábamos las vainas y lo que quedaba ya muy concentrado en un cuerno de vaca. En pueblos ganaderos hay muchos cuernos de las vacas, le saca uno lo de adentro al cuerno y ahí echábamos esa tinta, y el cuerno tenía unos agujeritos con una correa y las colgábamos al sereno él decía que a serenar, por lo menos la serenábamos 5 días y ya quedaba espesa, y con una pluma fuente o hasta con una pluma de ave podía usted escribir. Y la tinta es de un tono cafezoso como las que está en los libros de los archivos antiguos. Pues a ver cuándo hacemos un taller. Si lo hacemos, la gente de los pero era pueblos, fascinante sí. eso. La gente de los pueblos también hacía perfumes. Ah, sí, delicioso. Pues ahorita lo mejor es la miel ahorita. Sí. Se va uno a Nuevo Bien Ideal o a amarillita. Santa María del Oro y le venden miel de huizache. ¿Sí? Bueno, Ay, sí, qué bárbaro. Sí. vamos a continuar por acá, venganza. De hecho, hay un estudio que están haciendo una biotecnóloga de aquí de Durango. Plantas que son nativas de México y plantas que vienen del otro mundo, de Europa, de Asia, de allá. Y que son las que les apuesto que se saben de memoria. Lavanda. Lavanda, romero, albahaca, ¿sí? La sábila. Ninguna de esas plantas es mexicana. De ahí para acá están las plantas mexicanas, ¿sí? Muchas de las plantas medicinales son anuales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que solo están grandotas cuando llueve. El resto del año no se ven. Entonces, pero hay otras que sí se ven, como la espinosilla,
Dalia, ven. La espinosilla, que es para todas las enfermedades, ¿eh? Del estómago, de la fiebre respiratoria. Esta es la espinosilla. Dalia. Una panacea, ¿no, maestra? Sí, y se usa por todas las culturas en México casi. Tenemos el poleo que lo pueden tocar, si quieren. La espinosilla no, porque está espinosa. Pero el poleo, el istafiate y el orégano con mucha confianza, la pueden estrujar la hojita para que vean a qué huele. ¿Y el romero no se seca aquí con poca agua? No, le ha encantado este lugar a la lavanda y al romero. Porque el romero está precioso. Sí, la que sufre más es la albahaca. Esa sí es más sedienta. Sí. Entonces, pues ahí les digo, vamos haciendo prueba y error. Lo que aguante se queda. Y lo que no, pues que se vaya donde hay mucha agua. Sí, de este lado, miren, tenemos la vara dulce, que me decía el otro día. Está que es el palo azul, muy bueno para los riñones. Está la flor de San Pedro. Acabamos de poner unas moringas, que ahorita está en flor. Si alguien quiere pasar adelante, para que vea la flor de la moringa. De este lado está el zapote y tenemos, ¿qué más? Bueno, y el té de limón, que es muy rico, que me decía de los tecitos. ¿Quién me decía? ¿Usted? Sí, al rato se viene y nos echamos un té. Sí, entonces pues la idea es que poco a poco el jardín de plantas medicinales pues tenga más plantas para que la gente las conozca. Pero mismo caso, todas las nativas, usted las encuentra en el mercado ya cortadas, pero que encuentre un vivero que le venda hierba anís, no, que le venda los otros istafiates, porque tenemos varios, eso es difícil. Hierba del zorrillo, todo eso. Ajá. Sí, pero poco a poquito vamos a ir cambiando esa mentalidad y van a ver que al rato va a haber en todos los viveros. Y bueno, miren, aquí aprovecho que están todos juntitos para terminar de contarles. Acérquense para que termine de contarnos. Atrás de ustedes, cuando es temporada, está la milpa. Aquí hay una cama donde sembramos tomate, chile, y de este lado se pone el maíz y el frijol, para que cuando vengan a visitarnos, pues se vengan a los elotes, ¿verdad? Sembramos maíces nativos, maíces criollos que son de temporal, pero como nuestro suelo no es tan bueno, sí los tenemos que regar al menos una vez a la semana. También van a ver que tenemos nopales comestibles en esta zona, y también allá arriba está el área de frutales allá abajo, que ahorita que regresemos la van a ver. Y los invernaderos, quien quiera puede asomarse por la ventanita y van a ver algunas flores muy bonitas. Y ahí ya no le abro porque a esta hora luego llegan las aves y se nos meten y es difícil sacarlas, pero cuando quieran pues vamos a ver a los cactus. Ahorita vamos a regresar por el caminito hacia la palapa de abajo. Aquí la maestra dijo una palabra muy clave que a veces la confundimos. Dijo, tenemos la milpa. Hablar de milpa no es lo mismo que hablar de parcela o de cosecha. La milpa quiere decir donde se está cultivando junto las plantas que deben ser inseparables. El maíz y el frijol juntos, la calabaza y si se puede el tomate, el chile y la cebolla, pero mínimo el frijol y el maíz deben estar juntos porque el maíz requiere de nutrientes que el frijol le proporciona y se nutren uno al otro, pero eso es necesario saberlo. ¿Qué es lo que pasó para que se destruyeran las milpas en nuestro Durango? Que llegaron los grandes agricultores y sembraron grandes extensiones de puro maíz forrajero, luego otros de puro sorgo, y ya las milpas donde había la calabaza, el frijol y el maíz juntos ya no se dio. Y esto es lo que se rescata, ¿verdad? Sí. Y que si cultivamos nuestro propio alimento, pues vamos a tener un poquito más de libertad, ¿eh? Sí, pero ya ahorita tenemos que hacer conciencia de que el campo se tiene que apoyar. Sí. Si no hacemos conciencia que el campo se tiene que apoyar, nos va a pasar y vamos a llegar al grado de esa niña que fue viral, que lloraba a gritos porque el papá le dijo que la leche salía de una vaca y ella se moría de miedo y de terror porque ella decía que no, que salía del galón. Entonces ya nuestros niños están perdiendo esa identidad, por supuesto. Pero ustedes no. ¿Esta es sábila? Bueno, vamos a seguirla. Sí, sí. Plantas que son solo de la colección, porque esas están protegidas por la ley. Entonces esas plantas pues no necesitan permisos especiales para venderse. ¿Cómo la quiere nombrar? ¿Pata de elefante? Sí. ¿Está prohibida? Sí.
Sí, esa ya la encuentra en viveros donde ya en los viveros, es una planta que es como tuvo mucha fama, la empezaron a producir ya de manera legal. Entonces si usted ve una pata de vaca así chiquita, a lo mejor ya es legal. Pero si ve una pata de vaca grande en una casa, esas son tunas. Mire, tiene tunas aquí. seguramente la extrajeron. Norma, tiene tunas. Sí. ¿Cuál es la pata de vaca? Aquí no tenemos, creo que en el edificio ahí hay una. ¿Está prohibida? Es que está protegida por la ley. La pata de elefante está protegida por la ley. La pata de elefante es el tubérculo muy grande y luego sigue la palmita. Esa está protegida por la ley todavía. Y la pata de vaca, que hay mucha aquí en Durango por todos lados, son las orquídeas naturales. O las babuinas. Sí, le dicen pata de vaca, pero son una especie de orquídea silvestre muy hermosa. Aquí en Durango hay mucha morada y blanca. Sí. Yo tengo morada. Ahí por el Boulevard Durango hay unas hermosísimas. Sí, hay cuidado con los nopalitos, ¿eh? Cuidado. Y ahorita vamos a bajar, de hecho, a un lugar donde hay orquídeas de adeveras. Ay, a ver. Ese es un Se cactus, murió ya. de Jardines Hermanos que tenemos en todo el país. Nos han donado diferentes plantas. La colección de acuática la empezamos con una donación del Charco del Ingenio, que es un jardín en Guanajuato. Tenemos ahorita 3 especies acuáticas. La idea es que más adelante podamos hacer un estanque lleno de plantas acuáticas duranguenses, ¿verdad? Son nenúfares, las ninfas. Tenemos tule, de acá. Y una que le encanta a las avispas, se me olvidó el nombre ahorita. Y van a ver que colgando de los postes y arriba del estanque están las orquídeas. Estamos armando una colección de orquídeas, que las orquídeas es una de las familias de plantas más abundantes en el mundo y que tienen un gran valor. Por ejemplo, hay unas que venden carísimas. Sí. Esos ya son cultivares. En vida silvestre las flores de las orquídeas son así chiquititas. Como la amarilla. Ajá. Que son idénticas. Tómales una ahí a la amarilla. Esa, que es donde está Diego. Es una orquídea natural. Y bueno, pues además aquí luego tenemos algunas plantas en cuarentena, o sea, las estamos como, se están recuperando, que les dio mucho el sol y se nos andaban quemando como estos pensamientos. Los puse en el sol y se me pusieron bien tristes. Y ahorita los tengo aquí a ver si se acomodan. ¿El que está allá? Sí, sí. Estos ya son plantas cultivadas, no son mexicanas, pero pues también están bonitas, ¿verdad? Sí. Las que están en las macetas colgando, el amor de un rato, la uña de señorita. ¿La malla sombra ayuda mucho? Sí. Aquí en este caso sí, porque nos ayuda a que el sol no les caiga directo a las plantas. Maestra, ¿y esas plantas, son semidesérticas? ¿Se riegan? Las que están aquí en la malla sombra no son semidesérticas, son plantas que les gusta la humedad, por eso tenemos las tinas aquí siempre con agua. Okay. Ajá. Pero ya de acá del lado de la zona árida, sí, esas solo ocupan, le llamamos riego de auxilio. O sea, cuando la planta ya de plano ya está ahogándose, ahí sí le ponemos agua. Ajá. O son riegos que son más esporádicos, una vez cada semana, cada 15 días. Tenemos otras que son importantes. Esta que se anda comiendo las hormigas, precisamente, porque es nuestro primer enemigo aquí en el jardín. Ay, Dios. Miren cómo andan las canijas. Esta es una salvia, un mirto. Se llama salvia duranguensis. Unas flores rojas hermosas y son plantas que estamos cultivando que no se cultivan en ningún lado y próximamente a la venta. Por allá tenemos salvia Ay, pero Odam. salve la de las hormigas. Sí, ahorita les ponemos ahí algo para que se calmen. De aquel lado tenemos salvia Odam. Esa otra maceta que también se comieron las hormigas. Y de aquel lado tenemos unas plantitas chiquitas, la de hojas amarillentas, que es una ceiba. Si se acercan van a poder ver que tiene espinitas en su tronco. También tenemos atrás frutales, miren allá, si no los conocen, hay guamúchil, tenemos granada, tenemos naranja. Por ahí en las macetas van a ver cebollín. Y así, ¿no? Toda esta área es de puras plantas cultivadas. Muy bonito. Y la zona de acuáticas. Oiga, yo siempre me porto bien en las plantas. Sí, también, ¿sabe que batallo mucho para tenerlos grandes por las hormigas? Pero sí, también queremos como tener una colección de plantas para tener a la venta, pero más adelante, porque de veras no me dejan las hormigas. Sí, porque mi hermana tiene geranios de todos los colores. Ah, ¿sí? Hay un guinda hermoso. Mira cómo les gustan las hormigas. Lo tenía hermosísimo. En un día se lo acabaron. Tienen buen gusto las hormigas. Sí, son tremendas. Sí, hay 5 especies de hormigas diferentes aquí en el jardín. Oiga, disculpe, los árboles que están allá, aquellos dos arbolitos que están uno... Ah, eso es algodón. Los que están así muy abiertos es algodón. Sí, es algodón. Sí, algodón.
Ah, y ahí tiene el sabino. Ah, sí, ese es un hijito del sabino. Es que yo tengo dos. Plantas que se... Pues Del es sabino el sabino gigante. sudamericano. Del sabino gigante que está en el Museo del Ceniceros. Yo germiné dos y los tengo de ese tamaño. Y ella tiene uno. Sí. ¿Y dónde lo va a plantar? Lo voy a poner allá en el arroyo, porque el jardín llega hasta el arroyo donde se ven ahorita los mezquites hermosos. Ahí Tiene hay más humedad. Exacto. Entonces vamos a poner ese sabino junto al sabino nativo, que es el Taxodium mucronatum, el ahuehuete, el que está aquí en el parque. Ese es el nativo, este es sudamericano. Sí, pero pues ya nació. Pero ya nació aquí. Sí, pues son los nombres comunes. Y este es que el ahuehuete que le dicen en el sur, todo el norte le decimos sabino. ¿Por qué crees que se llama Sabinas, Coahuila? Porque está el río Sabinas. Lleno de sabinas. Lleno de sabinas. Que es el árbol nacional. Y los ríos como de Durango, los ríos como en el río San Juan, allá donde fuimos, en el Cañón de Catedral, está lleno de sabinos. Pero el río Nazas también es enorme, lleno de sabinos. Sí, hermosos esos árboles. Entre piedras. Y son centenarios. Pedro, pero no vas a olvidar ese plato. Ya ni me recuerdo. La caminata. No, Rubén va a ir a otra conmigo todavía. Vale la pena el cañón, ¿eh? Sí. Pero no, ¿cómo lo sufrimos? Pues si tienen alguna otra pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, para concluir. Yo. Sí, dígame. Muy breve, muy breve. ¿Cuál planta es la que tiene un alto valor? Pues aquí todas. ¿Todas? Sí. ¿Por qué? Porque cada una tiene su función y como somos un jardín que lo que quiere es tener diversidad, pues cada una es importante. Ya ¿sí? es parte de la ecología. Es parte de. Entonces, todas para nosotros son importantes, incluso los eucaliptos, porque ya ven que ahorita los traen bien satanizados a los pobres. Sí. A los eucaliptos, que los quieren quitar. Porque pues chupan mucha agua. sí chupan mucha agua, pero mire, ¿sabe cuántos años tienen estos eucaliptos? No, pues ya me imagino. 60. Mire, ya se están muriendo. ¿Por qué? Porque las plantas también tienen un ciclo de vida. Claro. Ya no tardan en morirse los inocentes, ya mejor hay que dejar que se mueran solitos. Pero es que los satanizan, eucaliptos. como usted dice, los eucaliptos y los pinabetes, que en la laguna ya casi los exterminan, que se conoce como pino salado, los han acabado. Los han satanizado, pero también son propios. Pues es que si ya están ahí, déjenlos. Déjenlos que estén. Eso sí, ya no hay que poner más. Hay que respetarlos. Solo no hay que poner más. Pues de esta manera vamos a concluir nuestra tarde de relatos y leyendas. Creo que no se nos va a olvidar, es inolvidable. Y el cariño con que nos recibió Norma, con que nos ha tratado, con que nos ha explicado es enorme. Le agradecemos muchísimo. Y en el Museo Francisco Villa estamos a sus órdenes. Ay, Un bueno. aplausote para ella. Y para ustedes. Ay, gracias. Muchas gracias. Y vuelvan cuando quieran, ¿eh? No, pues no nos diga porque sí venimos. Ah. Listo, Raúl, muchas gracias. Sí.